Antes de entrar en el meollo del asunto, un breve recordatorio. Como saben, ya empezó la campaña de la renta, pueden presentar la declaración de la renta cuando gusten, pero a medida que vamos presentando declaraciones de la renta, vamos perdiendo oportunidades. ¿Qué oportunidades? Como saben, se pueden revisar los 4 últimos ejercicios. Hasta finales de junio, quédense con este dato, hasta finales de junio de este año van a poder revisar la declaración de la renta del 2021, también la del 22, 23 y 24. Pero a partir de julio de este año, la declaración de la renta del 2021 ya no la van a poder revisar. Y esto es importante porque muchas veces nos acostumbramos a bajar el borrador de Hacienda y presentarlo tal cual. Y esto es un error porque dependiendo de la comunidad autónoma en la que usted viva, se aplican unas deducciones y en otra comunidad autónoma se aplican otras diferentes. Y esto se traduce en dinero. Como saben, yo trabajo con Laborai. De forma totalmente gratuita les van a revisar los 4 últimos ejercicios de la declaración de la renta. Si todo está ok, ustedes no tienen que pagar ni un solo céntimo. Si hubiera que reclamar alguna cantidad que Hacienda les adeuda, solo en el caso en el que ustedes consigan esa cantidad y la tengan disponible en su cuenta bancaria, pagarán un pequeño porcentaje. Así que aprovechen la oportunidad, revisen gratuitamente las últimas 4 declaraciones de la renta, porque a partir de julio, la del 2021, ya no la van a poder revisar. Y ahora sí, vamos con las noticias más relevantes del día de hoy. Todo el mundo continúa hablando del hantavirus, del barco que previsiblemente llegará a Tenerife el próximo domingo. Se saben cosas nuevas. Parece ser que los pasajeros del barco van a bajar en unas lanchas, van a ser transportados en autobuses, no en ambulancias, no en transporte medicalizado, en autobuses hasta el aeropuerto. Los 14 españoles permanecerán en cuarentena voluntaria durante 45 días en el Gómez Ulla. Si después no presentan ningún tipo de sintomatología ni tienen el virus, pues estas personas saldrán y se irán pues felizmente a su casa. ¿Qué pasa si alguna de esas 14 personas no quiere permanecer voluntariamente en el hospital? Pues tendrán que acudir al juez, las autoridades sanitarias, para conseguir una autorización judicial que por motivos de seguridad sanitaria esas personas deben de estar supervisadas bajo control médico en el Gómez Ulla. De momento lo que se sabe es que 3 personas han fallecido, 8 personas parecen estar contagiadas y que la azafata que asistió a esta mujer de 69 años que desgraciadamente falleció al final por hantavirus, no ha dado positivo en hantavirus. O sea que la dolencia que padece o lo que le ha pasado no tiene nada que ver con el hantavirus. Se está siguiendo la pista de la treintena de personas que desembarcaron en Santa Margarita, creo que era el nombre de la isla, y también de unos navarros que salieron del barco justo cuando entraban las personas que parece ser que contagiaron el virus, este matrimonio, el hombre de 70 años, que fue el primer fallecido, y la mujer, en una visita guiada a un vertedero. Que digo yo, fíjense cómo somos los seres humanos, miren la de cosas bonitas que podemos ver en el planeta. Pues fueron a ver un vertedero porque parece ser que encima del vertedero o por esa zona pues sobrevuelan aves bastante particulares y quisieron ir a ver esas aves, y como ese virus parece que se contagia a uno por pequeñas partículas que entran a través del olfato y partículas que salen de excrementos y de orina de animales, de ratones que previamente han sido contagiados, parece que ser que ellos fueron los que llevaron el virus al barco y las personas que tuvieron contacto estrecho con este matrimonio son los contagiados. Hay medios de comunicación que dicen que tranquilidad, que es muy difícil contagiarse, y otros que dicen que no es tan difícil dado que 8 personas están contagiadas. ¿Qué es lo que yo creo? Lo que yo creo no importa porque yo no soy viróloga, no soy médico. Yo lo que pienso, y eso lo pienso de verdad, es que el gobierno de España ha querido traer el barco, el Ondius, a España con un objetivo claro, y el objetivo ya se ha conseguido, porque durante una semana llevamos hablando del hantavirus, desviar el foco, que miremos a otra cosa, no a las puñaladas, no a los asaltos en plena calle, a los muertos, en eso no nos vamos a fijar, la corrupción, el juicio de Ábalos, la mujer del presidente del gobierno. Durante una semana les hemos dejado tranquilos porque hemos estado fijándonos en el hantavirus. Si la cosa sale bien, pues perfecto, una terrible anécdota para las personas afectadas y para nosotros, pues una semana que les hemos dejado tranquilos al gobierno. ¿Que la cosa sale mal? Pues miren, algunos incluso lo celebrarán, porque eso significa que durante meses vamos a estar hablando del hantavirus. Dios no lo quiera. Lo primero, la seguridad de las personas que se encuentran a bordo del barco, y en la misma línea, seguridad también para la Guardia Civil, para la gente, los sanitarios que van a tratar
con estas personas. ¿Qué va a ser del barco? De momento lo que sabemos es que un muerto va a bordo del barco. No se sabe todavía dónde se va a producir la desinfección del barco. Si lo van a hundir, no es broma. Si lo van a llevar a otro sitio o si se va a proceder a desinfectar el barco en Tenerife. Eso todavía no se sabe. Lo que ha quedado claro es la desconexión entre el gobierno de Canarias y el gobierno central. Dimes y diretes, llamadas sin respuesta, mensajes sin respuesta y al final la voluntad del gobierno central se ha impuesto sobre la voluntad del gobierno de Canarias. Así que este domingo les contaré y hablaré con ustedes de lo que esté pasando en ese momento. Dios quiera que todo salga bien. Y una noticia que yo celebro, porque a pesar de que yo no creo en la justicia porque es lenta, en algunos casos ya ven que no, en otros como en el mío y en la mayor parte de los ciudadanos españoles, pues es muy lenta, pero un halo de esperanza en el horizonte. Como saben, hace un mes y pico, Sara Santaolalla interpuso una denuncia contra Vito Quiles por una agresión física que dijo haber sufrido cuando salía de dar una charla, ¿no? Claro, ella presenta la denuncia, al día siguiente sale con un cabestrillo, no va a su puesto de trabajo, dice que le han aconsejado que esté durante 3 semanas con el cabestrillo, creo que estuvo 15 días con él, memes por todos los sitios, Sara Santaolalla con el cabestrillo verde, políticos pidiendo a Vito Quiles que pierda la acreditación, llamándole acosador, ultraderechista, que tiene que acabar en la cárcel, movimientos varios. En ese momento, el abogado o abogada de Sara Santaolalla solicita medidas cautelares consistentes en solicitar una orden de protección, una orden de no aproximación a una distancia, entiendo de 300, 500 metros, a la periodista Sara Santaolalla. Las medidas cautelares no se adoptan porque en ese momento y de manera muy prematura se considera que no ha habido agresión para adoptar esas medidas cautelares. Ahora, entrando en el fondo del asunto, el juez ha decidido archivar la denuncia, porque después de visionar las grabaciones, de aportar la prueba a las partes que han considerado oportunas, considera que no ha habido agresión, porque en todo momento lo que vimos nosotros es que Vito Quiles estaba como a 1,5 metros de distancia de Sara Santaolalla. Aprecia la juez o el juez que en ese informe médico aparecen unas lesiones que no son compatibles con lo que ella reclama, ¿no? Porque al final Vito Quiles no la ha tocado. Ella quería que fueran más personas a declarar, entiendo que para acreditar que han sufrido acoso por parte de Vito Quiles. Pero una cosa es que tú consideres que esa persona no hace bien su trabajo o que incluso te sientes intimidada o acosada en zonas de tu vida diaria, en tu trabajo, en tu casa, y otra cosa diferente es que tú denuncies una agresión física, que eso además resta credibilidad al resto de afirmaciones que haya podido poner en la denuncia. No ha habido agresión, se ha archivado el asunto, no sé si cabe recurso, no lo he visto, pero tampoco podemos hablar alegremente de denuncia falsa, porque lleva a todo el mundo a decir, no es una denuncia falsa, ¿no? Denuncia falsa será cuando Vito Quiles, con el auto de sobreseimiento libre, no provisional, presente una denuncia, una querella contra Sara Santaolalla y pueda acreditar delante de un juez que ella actuó con dolo, con ánimo doloso de atribuirle falsamente un delito y después de la práctica correspondiente de la prueba en el sede judicial haya una sentencia que diga que Sara Santaolalla presentó una denuncia falsa. De momento no se ha podido probar y los hechos que denuncia Sara Santaolalla no tienen la enjundia suficiente como para ser considerados delictivos. Vamos, que se archivó el asunto y se acabó, que no hay agresión. Pero recuerden, señores, porque otra cosa no, pero yo memoria tengo. ¿Qué pasó mientras Sara Santaolalla presentaba la denuncia, se dirimían las medidas cautelares y ha llegado este archivo? Que el ministro Marlaska, el ministro del Interior, le puso escolta, parece ser que el ministro, lo anunciaba en varias noticias, le puso escolta a Sara Santaolalla. ¿Esto qué significa? Pues que una persona que no necesitaba una escolta ha hecho uso de ese servicio. Y hay mujeres en España que han sufrido violencia de verdad de exparejas y se tienen que conformar con una pulsera que funciona de manera mediocre y no tienen esa escolta. ¿Por qué Sara Santaolalla sí y a otros no? Pues porque Sara Santaolalla, señores, trabaja
para el régimen. En la misma línea ha salido una diputada de Sumar ayer, rodeada de sus compañeros, a anunciar que han presentado una denuncia contra Bertrán Endongo por lo mismo, porque consideran que se excede a la hora de realizar su trabajo y estaríamos hablando de acoso, intimidación, aunque ella también habla de pisotear, patalear y escupir, entiendo que de manera figurada, a los políticos. No sé en qué quedará eso, entiendo que pasará lo mismo que con Vito Quiles, que eso se archivará, pero yo veo a los políticos últimamente con la piel muy fina, porque digo yo, solo responden las preguntas a los medios de comunicación pagados por el gobierno. Cuando les hacen una pregunta que no les gusta al resto de los compañeros periodistas acreditados, allí se forma un revuelo. Consideran que todo es acoso y agresión o delito de odio. Pero cuando un periodista de los suyos o reportero de los suyos, como la señora despeinada que trabaja para Pablo Iglesias, llama subnormal a Vito Quiles, le impide la entrada en el Congreso o directamente le persigue con una alcachofa por la calle, haciéndole preguntas sin dejar espacio para las respuestas, eso es periodismo. Cuando lo hace Elena Reynés es periodismo, pero cuando lo hace alguien que no está de acuerdo con el gobierno, entonces es acoso callejero. Por favor, sean un poco coherentes o miren un poco, porque la gente, yo quiero pensar que todos tenemos ojos en la cara y sabemos analizar y discernir las mismas conductas, aunque no tengan nada que ver con nuestra forma de pensar y nuestra ideología. Pues parece ser que para algunos es acoso y para otros no. ¿Qué es lo que yo pienso? Creo que hay formas y formas de desempeñar el trabajo de periodista. Creo que ha habido siempre formas y distinto tipo de periodismo. Lo que hacen los reporteros a pie de calle es periodismo, pero no se puede igualar al presentador de las noticias, porque no es el mismo escenario. Eso para empezar. Luego hay que entender dónde estamos. Estamos hablando de medios digitales, que normalmente las noticias se cuentan en redes sociales, es el clickbait. No digo yo que no haya que existir, que no tengan que existir límites, de hecho los hay, pero, señores, a lo largo de mi vida yo he visto en televisión periodistas o reporteros, en Caiga quien caiga, en otros programas, que hacían preguntas picantes y los políticos al principio se ofendían y luego al final acababan pasando por el aro, incluso algunos de ellos llegaban a ponerse las gafas de sol. Era como el momento épico para hacerse popular un político. El que lo está haciendo perfectamente y no es santo de mi devoción es Gabriel Rufián. Gabriel Rufián le contesta a Vito Quiles, le torea, tal, y es un momento que incluso yo creo que ha servido para acercar a Rufián a mucha gente de derechas que no sabe ni quién es esta persona, que creo que incluso pueden hacer uso de Vito Quiles, entiéndase uso en el sentido figurado, para llegar a otro tipo de personas, pero lo quieren hacer de otra manera para enfrentar y fomentar la crispación y la bipolarización, y al final lo que consiguen es que todo esto termine en un juzgado, colapsando más si cabe la justicia, para que al final todo acabe en un archivo. Esto es lo que hay de momento. Más noticias, como saben, esta semana solo hemos hablado del antivirus. Poca cosa más, decirles que grabaré un vídeo específico porque parece ser que Pedro Sánchez, bueno, el gobierno de España mantiene algunas deudas que pueden provocar que incluso el Falcon de los españoles, aunque lo use Sánchez, acabe embargado. Hoy se ha hablado también por la mañana de que las aeronaves españolas, las que utiliza el presidente del gobierno, las oficiales, parece que están en decadencia y que están bastante obsoletas, así que solo significa una cosa: derrama, como decimos en las comunidades de propietarios. Derrama, eso significa que nos va a tocar pagar más dinero para pagar una nueva flota a nuestro querido presidente del gobierno, que viaja por España a ritmo de Falcon. De momento esto es lo que hay, señores, no puedo darles más noticias. No es que hayan cesado los apuñalamientos y los conflictos en nuestras calles, siguen igual, lo que pasa es que nuestra atención está donde nos la han puesto los medios, en el barco en sí. Lo que les he dicho al principio, si la cosa sale bien, pues una desgraciada anécdota para los que han fallecido y los afectados, y si todo sale mal, pues estaremos hablando de esto durante meses. ¿Qué podría salir mal para el presidente del gobierno? En fin, hasta aquí las noticias del día de hoy. Recuerden que tengo más contenido en mi canal secundario Begoña Gerpe Directos, que agradezco enormemente que le den me gusta al vídeo y lo comparten. Recuerden que les dejo los enlaces para hacer la declaración de la renta y revisar totalmente gratis los 4 últimos ejercicios de la renta. Ah, y una buena noticia que tienen que celebrar conmigo. He conseguido arreglar el problema de congelación de mi canal secundario, así que van a poder ver mis reacciones naturales cada vez que comentemos un vídeo. Lo dejo aquí, disfruten del fin de semana, que viene frío en algunas zonas de España, y ahora sí, sin más, me despido y si Dios quiere, nos vemos mañana.